Este libro, María Jesús Vázquez y Juan Carlos del Campo, sus autores, os lo dedican a vosotros los niños. Y pensando en vosotros, lo han realizado. Porque Torrejón de Ardoz, como todos los pueblos de nuestra geografía, también tiene su historia. Y es su propósito mostraros los sucesos más importantes de la historia de nuestra villa de un modo agradable y entretenido. Si estas páginas os animan a profundizar más en ella, su esfuerzo habrá merecido la pena. Muchas gracias. 1706. Las tropas portuguesas, defensoras de la causa del archiduque Carlos, arrasan todos los pueblos de Aragón hasta Madrid. Era la guerra de sucesión al trono español. Carlos II murió sin descendencia y los países de Europa tenían sus pretendientes para él. Al final ganarían los franceses y sería nombrado rey Felipe de Anjou, Felipe V, el primer Borbón español y antepasado de nuestro actual rey Felipe VI. La única industria de Torrejón en el siglo XVIII era una de jabón que se hacía en grandes calderos. Os será fácil adivinar en qué calle estaba. De vez en cuando pasaba por Torrejón el chamarilero, hacía trueque y vendía de todo un poco. También venían los mieleros de la Alcarria, los cacharreros, afiladores, etc. Durante los siglos XVII y XVIII había una escuela para niños. Las niñas, si querían sus padres, podían ir a la Real Fábrica de Guadalajara, pero no a aprender a leer y escribir, sino a hilar en el torno y a bordar. Más tarde se fundaría una para niñas, pero la maestra cobraba menos que el maestro. Como Alcalá de Henares y Madrid y toda España, también Torrejón vivió la Guerra de la Independencia. Con la excusa de pasar a invadir Portugal, las tropas de Napoleón se apoderaron de España y en 1808 estalla la guerra. Es el pueblo, labriegos, comerciantes, nobles, el que lucha como puede contra el invasor. Los españoles se inventan eso que ahora se llama guerra de guerrillas. La lucha es encarnizada hasta que, finalmente, las tropas españolas vencen y expulsan a los soldados de Napoleón. La estrella del gran general comienza a apagarse en España, donde por primera vez el invencible es vencido. En el número 6 de la calle Hospital había un albergue hospital llamado de San Sebastián y de las Virtudes. Se mantenía de los bienes de la cofradía de San Sebastián. Don Pascual Martín fundó otro hospital, el de Santa María, en las eras de San Isidro. Sin embargo, parece que su auténtico nombre era el de Nuestra Señora de la Asunción y San Juan Bautista. Funcionaba del mismo modo que el de San Sebastián, pero los enfermos eran trasladados hasta el Hospital General de Madrid. Una de las características del siglo XIX español es la de los pronunciamientos o intentos de golpe de Estado, algunos de ellos relacionados con las actividades de la masonería. Eran sociedades secretas. Y a veces se reunían los conspiradores en los sitios más insospechados de esa lucha por el poder. No podemos olvidar la importancia de la Iglesia Católica. En una época en la que no había ni radio ni televisión, la gente se enteraba de casi todo en la iglesia del lugar. El púlpito fue un medio de comunicación muy importante. Hoy Torrejón tiene 5 parroquias, 4 de ellas de muy reciente creación: San Isidro, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora del Rosario, Sagrada Familia y una muy antigua, San Juan Evangelista. Sabemos que existía ya en el siglo XVIII, aunque mucho más pequeña que la actual. Su torre es del siglo XVI y tiene una escalera de caracol muy interesante, única por estos contornos. La construcción actual de la parroquia de San Juan Evangelista es del siglo XVII, de estilo barroco. Fue ampliada y transformada en el siglo XVIII. Tenía un tesoro con reliquias de santos, siendo la pieza más importante y venerada una cruz de plata. En el altar mayor había un retablo barroco churrigueresco hecho por José Ratés y dorado por José de Villafranca, con columnas salomónicas. Este retablo tenía una serie de pinturas del famoso pintor Claudio Coello. Estas eran una grande de San Juan Evangelista, otra encima de su Apocalipsis, 3 pequeñas en la Custodia Grande y otra en la Portezuela del Copón. Todas ellas costaron 10.000 reales. Solamente queda una, la del Apocalipsis, recientemente restaurada
por el señor cura párroco don Valentín Vaquerizo. El 22 de julio de 1843 se hallaban en Torrejón de Ardoz el general Narváez y las tropas que se habían rebelado contra el gobierno del general Espartero. Aquí se enfrentaron con las tropas de Zurbano y Seoane, pero una parte de las fuerzas del ejército del gobierno pasó a las filas de Narváez. Sus compañeros, para no herirles, desviaban los disparos. La verdad es que se disparó muy poco. Y, finalmente, al grito de «Todos somos uno», acabó la acción. Seoane entregó su espada a Narváez y juntos marcharon sobre Madrid. Así cayó el gobierno de Espartero y este se exilió. Marchó a Londres. Mateo Morral era un anarquista catalán que atentó contra el rey Alfonso XIII el día de su boda, cuando pasaba el cortejo nupcial por la calle Mayor de Madrid. Desde una ventana les tiró un ramo de flores con una bomba dentro. A los reyes no les pasó nada, pero hubo heridos y muertos. Aprovechando el desconcierto, logró huir hasta Torrejón de Ardoz. Y en un mesón que había a orillas de Henares fue reconocido por Fructuoso Vega Cestero, el guarda del soto de Aldovea, que charló y bebió un vaso de vino con él. Después el guarda le dijo que debía acompañarle a Torrejón, al cuartelillo de la Guardia Civil, que el dueño del mesón ya había ido a avisar mientras Mateo comía para poder cobrar la recompensa que ofrecían por él. Muy cerca del mesón, en el camino, Mateo mató al guarda de un disparo y luego se mató él. En el lugar en que murió Fructuoso se colocó una cruz que fue retirada en tiempos de la República. Torrejón se vio inmerso en la Guerra Civil, 1936-1939, un triste episodio de nuestra historia porque enfrentó a los españoles entre sí. Las tropas del general Franco intentaron tomar Madrid por el frente de Guadalajara, después de haberlo intentado por otros puntos. Una de las batallas más cruentas de la guerra fue la del Jarama. La aviación tuvo un papel decisivo en los enfrentamientos que se sucedieron en esta zona, y también los tanques, que se movían con mucha dificultad porque llovió mucho y el barro impedía las maniobras. No lo lograron y dejaron Madrid para mejor ocasión dirigiéndose hacia el norte. Durante la Guerra Civil se cometieron actos que, como este, no deberían suceder nunca más. En casi todos los pueblos de nuestra geografía sucedieron cosas como esta. Unas veces eran los seguidores del gobierno de la República y otras los seguidores de los golpistas y de Franco. Durante la Segunda República se crearon cooperativas de labradores que funcionaron bastante bien, como la de Torrejón. La llegada al poder del general Franco puso fin a estos intentos cooperativistas y algunos labradores emigraron o se dedicaron a otros oficios. Entre los años 1951, entrevista de Sherman, y 1958, el general Franco, que había ganado la guerra civil y gobernaba el país como generalísimo de los ejércitos, firmó unos tratados de amistad y cooperación con los Estados Unidos. Estos instalaban sus bases en España, la más importante, esta de Torrejón, a cambio de algunas compensaciones. Desde entonces, Torrejón tiene lo que algunos llaman con mucha ironía, por los aviones, música celestial. El INTA, Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, que estaba en Cádiz, fue trasladado a Torrejón para organizar la base conjunta hispano-norteamericana. Esto hizo que, además de norteamericanos, vinieran gentes de todos los puntos de España para trabajar aquí. Cuando los estadounidenses construyeron su base, obstruyeron las bajadas naturales de las aguas de los cerros hacia el río Henares. Por eso Torrejón sufrió varias riadas importantes, causando enormes pérdidas a sus habitantes, 1961 y 1973. La misma plaza se convertía en coso taurino gracias a los carros que los vecinos colocaban en círculo. Aún no habían oído hablar del footing, pero lo hacían muy bien. Hay costumbres que parecen eternas. Los vecinos siempre se reunieron en la plaza para discutir, para decidir, para protestar, para divertirse o simplemente para pasear. Antes había un médico, hoy varios ambulatorios y clínicas. No había bomberos ni autobuses, hoy tenemos un eficaz parque de bomberos y buenas comunicaciones. Solo había una maestra y un maestro, hoy hay más de 200, varios institutos y muchas academias. Hoy Torrejón es una población moderna con numerosos servicios públicos, polideportivo, casa de la cultura, teatro, bibliotecas, policía y paro y
y droga, y delincuentes y mendigos, y lo mejor de todo, muchos niños. En los alrededores de Torrejón y a orillas del río Henares hay un castillo, hoy más bien un palacio. Es el castillo de Aldovea. Se encuentra perfectamente recuperado gracias a su propietario, don Diego Figueroa Melgar. La palabra Aldovea, de origen árabe, quiere decir lugar redondo, pero aparece citado en los documentos con distintos nombres: Aldoveja, Aldoveia, Cervera. Ya estaba poblado el lugar en tiempos de los romanos por la fertilidad del soto y su situación. Sus torres dominan la confluencia del Henares con el Jarama. Ya sabéis que el Cid estuvo aquí. En 1154 Alfonso VII lo donó al arzobispo de Toledo. En el siglo XVI aparece en los planos como un típico castillo medieval con 4 torreones circulares y citado con 2 nombres: Cervera y Aldovea. El cardenal Cisneros lo remodeló dándole la estructura actual de casa-palacio. Como tantas otras posesiones eclesiásticas, pasó a poder real y después a manos de varias familias, hasta que en 1900 lo compró don Álvaro de Figueroa y de Torres Mendieta, duque de Tovar, quien lo convirtió en una magnífica residencia. Estos son algunos personajes, de entre otros muchos, que forman parte de la historia de Torrejón de Ardoz: Alfonso VII, Alfonso VI, el cardenal Cisneros, el conde de Romanones. Torrejón de Ardoz aparece citado en muchos libros. Estos son algunos de los más importantes: el Jarama de Sánchez Carlosio, el Escándalo de Alarcón, el Buscón de Quevedo. La advocación de la Virgen del Rosario, patrona de Torrejón, está documentada desde el siglo XIII. Y aquí vemos un traje típico documentado en 1892 de una torrejonera. Hoy es miércoles, día de mercado. Antes eran los viernes, pero hay cosas que no cambian: el impuesto, su cobranza y la ligereza con que algunos desaparecen a la hora de pagar. Los autores quieren rendir un pequeño homenaje a aquellos que de un modo u otro les ayudaron en la realización de esta obra, principalmente a su querido amigo Pepito del Campo, gran conocedor de la historia de Torrejón de Ardoz, por su aportación documental y absolutamente desinteresada. También a César Verges, antiguo promotor de la misma idea; a Carmelo Vega Terceño, antecesor en estas lides con su obra sobre la infancia y la prevención de incendios; a Julián, a Inmaculada y a todos los que compartieron con ellos a lo largo de esos años las vicisitudes de su trabajo. Por último, su más profundo agradecimiento a don Ramón González Navarro, erudito historiador, amante de los libros y de los niños. Su valentía ha hecho realidad un viejo sueño: el libro que os hemos mostrado en este vídeo. Y a todos ellos, muchas gracias, de parte de María Jesús Vázquez Madruga y Juan Carlos del Campo Sánchez. Muchas gracias.